Bienvenidos a Caminantes Camino. Nos encontramos en este espacio para compartir una vez más escucha. Abrimos la obra de Eliphas Levi, Dogma y Ritual de la Alta Magia. Capítulo número 1 de la segunda parte, Ritual. Las preparaciones. Toda intención que no se manifiesta por actos es una intención vana, y la palabra que los represente, una palabra ociosa. Es la acción la que demuestra la vida, y es también la acción la que manifiesta y comprueba la existencia de la voluntad. Por esto se ha dicho en los libros simbólicos y sagrados que los hombres serán juzgados no por sus pensamientos y por sus ideas, sino por sus obras. Para ser es necesario hacer. Vamos a penetrar ahora en el grande y terrible asunto de las obras mágicas. No se trata aquí de teorías ni de abstracciones. Llegamos al terreno de los hechos y vamos a colocar en la mano del adepto la varita de los milagros, diciéndole: no procedas solamente según nuestras palabras, obra por ti mismo. Trátese aquí de las obras de una omnipotencia relativa y del medio de apoderarse de los más grandes secretos de la naturaleza, en beneficio de una voluntad esclarecida e inflexible. La mayor parte de los rituales mágicos conocidos son o mixtificaciones o enigmas. Nosotros vamos a descorrer por vez primera, después de tantos siglos, el velo del oculto santuario. Revelar la santidad de los misterios es remediar su profanación. Tal es la idea que mantiene nuestro valor y nos hace afrontar todos los peligros de esta obra, la más audaz, tal vez, que haya sido dable concebir y realizar al espíritu humano. Las operaciones mágicas son el ejercicio de un poder, natural pero superior a las fuerzas ordinarias de la naturaleza. Son el resultado de una ciencia y de una costumbre que exaltan la voluntad humana por encima de los límites habituales. Lo sobrenatural no es otra cosa que lo natural extraordinario, o lo natural exaltado. Un milagro es un fenómeno que asombra a las muchedumbres por lo inesperado. Lo maravilloso es lo que maravilla, o sea, los efectos que sorprenden a los que ignoran las causas, o que les asignan causas desproporcionadas a los resultados. No hay milagro más que para los ignorantes, pero como no hay ciencia absoluta entre los hombres, el milagro puede, no obstante, existir para todo el mundo. Comencemos por decir que creemos en todos los milagros porque estamos convencidos, por experiencia propia, de su completa posibilidad. No hace falta que nos expliquemos más, sino que los consideremos como explicables, más o menos, o menos o más. Las consecuencias son idénticamente relativas y las proporciones rigurosamente progresivas. Sin embargo, para hacer milagros es necesario colocarse fuera de las condiciones comunes de la humanidad. Es preciso abstraerse por la sabiduría o exaltarse por la locura, por encima de todas las pasiones, apartándose o desligándose de éstas con frenesí o por éxtasis. Tal es la primera y más indispensable de las preparaciones del operador. Así, por una ley providencial o fatal, el mago no puede ejercer su omnipotencia más que en la razón inversa de su interés material. El alquimista hace tanto más oro cuanto más se resigna a las privaciones, cuanto más estima la pobreza protectora
de los secretos de la gran obra. El adepto de corazón sin pasiones dispondrá por sí solo del amor y del odio de aquellos sobre quienes quiera servirse de instrumento para la realización de su ciencia. El mito del Génesis es eternamente verdadero y Dios no deja aproximarse al árbol de la ciencia más que a hombres suficientemente abstemios y fuertes para no codiciar sus frutos. Vosotros, los que buscáis en la magia el medio de satisfacer vuestras pasiones, deteneos en esa vía funesta. No encontraríais en ella más que la locura o la muerte. Esto era lo que antaño se manifestaba con el proverbio de que el diablo tarde o temprano acaba por retorcer el cuello a los brujos. El magista debe, pues, ser impasible, sobrio, casto, desinteresado, impenetrable e inaccesible a toda especie de prejuicio o de terror. No debe tener defectos corporales y someterse a la prueba de todas las contradicciones y aflicciones. La primera y más importante de todas las obras mágicas es la de llegar a esta rara superioridad. Ya hemos dicho que el éxtasis apasionado puede producir los mismos resultados que la superioridad absoluta, y esto es exacto en cuanto al éxito, pero no en lo referente a la dirección de las operaciones mágicas. La pasión proyecta con fuerza la luz vital e imprime movimientos imprevistos a la gente universal, pero no puede retenerse tan fácilmente como ha sido proyectada, y su destino es entonces muy semejante al de Hipólito, arrastrado por sus propios caballos, o al de Falaris, experimentando por sí mismo el suplicio que había inventado para los demás. La voluntad humana realizada por el hecho es semejante a la bala del cañón que no retrocede nunca ante el obstáculo. Lo atraviesa y en él entra y se pierde cuando fue lanzada con violencia, pero si marcha con paciencia y perseverancia no se pierde nunca, asemejándose entonces a la ola que retorna siempre y concluye hasta por carcomer el hierro. El hombre puede ser modificado por la costumbre, que se convierte en una segunda naturaleza en él. Por medio de una gimnástica perseverante y graduada, las fuerzas y la agilidad del cuerpo se desarrollan o se crean en proporción asombrosa. Lo propio sucede con los poderes del alma. Queréis reinar sobre vosotros mismos y sobre los demás, pues aprended a querer. ¿Cómo puede aprenderse a querer? Este es el primer arcano de la iniciación mágica, y es para dar a comprender el mismo fondo del arcano como los antiguos depositarios del arte sacerdotal rodeaban los accesos al santuario de tantos terrores y tan estupendos prodigios. No creía en una voluntad sino cuando había producido las pruebas de su existencia y tenían razón sobrada de ello. La fuerza no puede afianzarse sino sobre victorias. La pereza y el olvido son los enemigos de la voluntad, y por esto es por lo que todas las religiones han multiplicado las prácticas y hecho su culto minucioso y difícil. Cuanto más se preocupa uno por una idea, tanto mayor fuerza se adquiere en el sentido de esta idea. No prefieren las madres a aquellos de sus hijos que en el parto y fuera de él les han costado mayores trabajos y sacrificios. Así, la fuerza de las religiones es encerrada por completo en la inflexibilidad de los que la practican. Mientras que haya un fiel creyente en el santo sacrificio de la misa, habrá un sacerdote para celebrarla. Y en tanto que exista un sacerdote que lea todos los días su breviario, habrá un papa en el orbe. Las prácticas más significativas en apariencia y más extrañas por sí mismas al fin que uno se propone son, sin embargo, las que conducen más directamente hacia ese fin por la educación y el ejercicio de la voluntad. Un campesino que se levantara todas las madrugadas a las 2 o las 3
y que fuera lejos, muy lejos de su vivienda, a recoger todos los días una brizna de la misma hierba, antes de que el sol saliera, podría, llevando consigo esa hierba, operar un gran número de prodigios. Esa hierba sería el signo de su voluntad y se convertiría por obra de esa misma voluntad todo lo que él quisiera que fuese en interés de sus deseos. Para poder es preciso creer que se puede, y esa fe debe inmediatamente traducirse en hechos. Cuando un niño dice no puedo, su madre le replica trata de poder. La fe no prueba. Comienza por la certeza de conducir a lo propuesto y trabaja con calma como si tuviera la omnipotencia a sus órdenes y la eternidad ante sí. Vosotros, los que os presentáis ante la ciencia de los magos, ¿qué es lo que les pedís? Osad formular vuestro deseo, sea cual fuere, y después comenzad la obra, y no ceséis de obrar en el mismo sentido y sobre el mismo fin. Lo que hayáis querido se realizará. Sixto V, cuando era pastor, había dicho: quiero ser papa. Vos sois trapero y queréis hacer oro, pues poneos a la obra y no ceséis hasta conseguirlo. Yo os prometo en nombre de la ciencia todos los tesoros de Flamel y de Raimundo Lulio. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Creer con toda fe que podéis y luego obrar. ¿Cómo obrar? Levantaos todos los días muy temprano y a la misma hora. Lavaos en todo tiempo en una fuente antes de la salida del sol. No llevar nunca ropa sucia. Y para esto lavaosla vos mismo, si es menester. Ejercitaros en las privaciones voluntarias, para mejor sufrir las involuntarias. Imponer silencio a todo deseo, que no sea el de la realización de la gran obra. ¿Cómo, lavándome todos los días en una misma fuente, haré oro? Trabajaréis en ello. ¿Es esto una burla? No, es un arcano. ¿Cómo puedo yo servirme de un arcano que no podría comprender? Creed y obrad, luego comprenderéis. Una persona me decía cierto día: yo quisiera ser un ferviente católico, pero hasta ahora soy un volteriano. ¿Cuánto no daría yo por tener fe? Pues bien, le respondí, no digáis yo quisiera, decid yo quiero, y haced las obras de la fe, y yo os aseguro que creeréis. Sois volteriano, decís, y entre las diferentes maneras que hay de comprender la fe, la de los jesuitas os es la más antipática, y os parece la más deseable y la más fuerte. Haced y recomenzad sin descorazonamientos los ejercicios de San Ignacio, y os convertiréis en un creyente como jesuita. El resultado es infalible, si tenéis entonces la ingenuidad de creer en el milagro, porque ahora os engañáis ya creyéndoos volteriano. Un perezoso no será nunca mago. La magia es un ejercicio de todas las horas y de todos los instantes. Preciso es que el operador de la gran obra sea dueño absoluto de sí mismo, que sepa vencer el atractivo del placer y del apetito y el sueño, fuese insensible tanto al éxito como a la derrota. En vida debe ser una voluntad dirigida por un pensamiento y servida por toda la naturaleza sometida al espíritu en sus propios órganos y por simpatía en todas las fuerzas universales que le son correspondientes. Todas las facultades y todos los sentidos deben tomar parte en la obra, y nada en el sacerdocio de Hermes tiene derecho a estar ocioso. Es preciso formular la inteligencia por signos y resumirla por caracteres o pentáculos. Es preciso determinar la voluntad por palabras y cumplir las palabras por hechos. Es necesario traducir la idea mágica en luz para los ojos, en armonía para los oídos, en perfumes para el olfato y en formas para el tacto. Es preciso, en una palabra,
que el operador realice en toda su vida lo que quiera realizar fuera de sí en el mundo. Es necesario que se convierta en un imán para atraer la cosa deseada, y que cuando esté suficientemente imantado, que sepa que la cosa vendrá, sin que él ni ella lo piensen. Es importante que el mago sepa los secretos de la ciencia, pero puede conocerlos por intuición sin haberlos aprendido. Los solitarios, los ascetas que viven en la contemplación habitual de la naturaleza, adivinan frecuentemente sus armonías y están más instruidos en medio de su sencillez y buen sentido que los doctores, cuyo sentido natural está falseado por los sofismas de las escuelas. Los verdaderos magos prácticos se encuentran casi siempre en el campo y son con frecuencia gentes sin instrucción y sencillos pastores. Existen también ciertas organizaciones físicas, mejor dispuestas que otras a las revelaciones del mundo oculto. También hay naturaleza sensible y simpática, a las cuales la intuición en la luz astral le es, por así decirlo, innata. Ciertas penas y ciertas enfermedades pueden modificar el sistema nervioso y hacer, sin el concurso de la voluntad, un aparato de adivinación más o menos perfecto. Pero estos fenómenos son excepcionales y generalmente el poder mágico debe y puede adquirirse por la perseverancia y el trabajo. Existen también sustancias que producen el éxtasis y predisponen al sueño magnético. También las hay que colocan al servicio de la imaginación todos los reflejos más vivos y más coloreados de la luz elemental. Pero el empleo de estas sustancias es peligroso, por cuanto en general producen la estupefacción y la embriaguez. Se emplean, no obstante, pero en proporciones rigurosamente calculadas y en circunstancias perfectamente excepcionales. Aquel que quiere entregarse seriamente a la obra mágica, después de haber afirmado su espíritu contra todo peligro de alucinación o de espanto, debe purificarse interior y exteriormente durante 40 días. El número 40 es sagrado y hasta su misma figura es mágica. En cifras árabes se compone el círculo, imagen de lo infinito, y del 4 que resume el ternario por la unidad. En cifras romanas, dispuestas de la siguiente manera, representa el signo fundamental de Hermes y el carácter del sello de Salomón. Nota del autor. El sello de Salomón, o dos triángulos entrelazados, con la ayuda de la imaginación se puede ver como estas 4 X forman el sello de Salomón. Fin de la nota. La purificación del mago debe consistir en la abstinencia de las voluptuosidades brutales, en un régimen vegetariano y dulce, en la privación de licores fuertes y en la reglamentación de las horas de sueño. Esta preparación ha sido indicada y representada en todos los cultos por un tiempo de penitencia y de pruebas que precede a las fiestas simbólicas de la renovación de la vida. Es necesario, como ya lo hemos dicho, observar exteriormente la limpieza más escrupulosa. El más pobre puede encontrar agua en las fuentes. Es necesario lavar o hacer lavar con cuidado los vestidos, los muebles y los vasos de que se hace uso. Toda suciedad atestigua negligencia y en magia la negligencia es mortal. Es necesario purificar el aire al levantarse y al acostarse con un perfume compuesto de savia de laureles, sal, de alcanfor, de resina de azufre, y pronunciar las 4 palabras sagradas dirigiéndose hacia las 4 partes del mundo. No hay que hablar con nadie de las obras que se realizan, y como ya lo hemos dicho en el dogma, el misterio es la condición rigurosa e indispensable de todas las operaciones de la ciencia. Es necesario despistar a los curiosos, suponiendo otras ocupaciones y otras investigaciones, como por ejemplo experiencias químicas para operaciones industriales,
la investigación de secretos naturales, etc. Pero la palabra que pueda desacreditar a la magia jamás debe ser pronunciada. El magista debe aislarse al comenzar y mostrarse muy difícil en relaciones para reconcentrar en sí la fuerza y escoger los puntos de contacto. Pero tanto cuanto más salvaje e inabordable se haya mostrado en los primeros tiempos, tanto más popular y rodeado de gentes debe vérsele luego, cuando haya imantado su cadena y escogido su sitio en una corriente de ideas y de luz. Una vida laboriosa y pobre es de tal modo favorable a la iniciación de la práctica, que los más grandes maestros la han buscado, aun cuando podían disponer de las riquezas del mundo. Es entonces cuando Satán, es decir, el espíritu de la ignorancia que sonríe, que duda, que odia a la ciencia porque la teme, viene a tentar al futuro dueño del mundo diciéndole: si tú eres el hijo del príncipe de la ciencia, si tú eres el hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Los hombres de dinero tratan entonces de humillar al príncipe de la ciencia, poniéndole toda suerte de trabas o explotando miserablemente su trabajo. Se le rompe en 10 pedazos, a fin de que tienda la mano otras tantas veces hacia el pedazo de pan de que parece tener necesidad. El mago no se digna ni aun de sonreír a tal ineficacia y prosigue su obra con calma. Es necesario evitar, tanto cuanto se pueda, la vista de cosas repugnantes y de personas feas, no comer con las personas a quienes no se estima, evitar todo género de excesos y vivir de un modo uniforme y arreglado. Tener el mayor respeto de sí mismo y considerarse como un soberano desconocido que consiente en serlo para reconquistar su corona. Ser dulce y digno con todo el mundo, pero en las relaciones sociales no dejarse jamás absorber y retirarse de los círculos en donde no tuviera una iniciación cualquiera. Se pueden y aún se deben cumplir las obligaciones y practicar los ritos del culto a que se pertenezca. Ahora bien, de todos los cultos el más mágico es el que realiza mayores milagros, que se apoya sobre las más sabias razones y los más insensibles misterios, cuyas luces son iguales a sus sombras, que populariza los milagros y encarna a Dios en los hombres por la fe. Esta religión ha existido siempre y ha sido siempre en el mundo, bajo diversos nombres, la religión dominante. Tiene ahora en los pueblos de la tierra 3 formas hostiles en apariencia entre sí, que pronto se reunirán en una sola para constituir una iglesia universal. Hablo de la ortodoxia rusa, del catolicismo romano y una transfiguración última de la religión de Buda. Creemos que hemos dado a entender perfectamente por lo que precede que nuestra magia es opuesta a la de los goesios y de los nigromantes. Nuestra magia es a la vez una ciencia y una religión absoluta que debe no destruir y absorber todas las opiniones y todos los cultos, sino regenerarlos y dirigirlos, reconstituyendo el círculo de los iniciados y dando así a las masas ciegas conductores sabios y clarividentes. Vivimos en un siglo en que no hay nada que destruir, sino en que hay que rehacerlo todo, porque todo está destruido. ¿Rehacer qué? El pasado. ¿Reconstruir el qué? Un templo y un trono. ¿A qué hacer lo opuesto que los antiguos han caído? Es como decir, mi casa acaba de derrumbarse de puro vieja, ¿para qué construir otra? Pero la casa que vais a edificar, ¿será parecida a la que se ha derrumbado? No. Aquello que se ha caído era vieja, y ésta será nueva. Pero en fin, será siempre una casa. ¿Qué queríais, pues, que fuera? Final de la lectura de este primer capítulo de la segunda parte del ritual. No olviden
suscribirse, activar la campanita para estar al tanto de los próximos capítulos y si les resulta interesante, compartir el canal y quien lo sienta, dar también su apoyo a través de los links que presentamos en la descripción. Nos damos cita para encontrarnos en la lectura del próximo capítulo número 2, El equilibrio mágico. Un gran abrazo.